Bienvenidos a Audio Revolución, el canal donde las ideas que transformaron el mundo cobran vida. Hoy nos sumergimos en El 18 de Brumario de Luis Bonaparte, la obra maestra de Karl Marx, que destripa con agudeza el torbellino político de la Francia de 1848 a 1851. Prepárense para un viaje donde la historia se repite, primero como tragedia y luego como farsa, con un Luis Bonaparte que parece sacado de una comedia histórica. En este resumen, desentrañaremos capítulo por capítulo cómo las clases sociales chocan, las ilusiones se desmoronan y el poder se reinventa. Así que ajusten sus audífonos y acompáñennos en esta revolución de ideas. Capítulo 1. Karl Marx arranca este capítulo con una observación mordaz, citando a Hegel. Los grandes hechos y personajes históricos se repiten, pero añade con un guiño. La primera vez son tragedia y la segunda, farsa. La Revolución Francesa de 1789 se vistió con los ropajes de la Roma republicana, con sus héroes y senadores, para dar un aire épico a la lucha burguesa contra el feudalismo. Pero en 1848, la historia se pone un disfraz gastado. Los revolucionarios, como Louis Blanc, intentan imitar a Robespierre, pero el resultado es una parodia torpe, como un actor de segunda que olvida sus líneas. Los hombres hacen su historia, pero no en un lienzo en blanco, sino bajo el peso de tradiciones y circunstancias heredadas, que pesan como una pesadilla sobre los vivos. En tiempos de crisis, las generaciones invocan espíritus del pasado para enfrentar lo nuevo, pero esas sombras no son más que máscaras para ocultar su incertidumbre. La Revolución de 1789, con su ímpetu, rompió las cadenas feudales y liberó las fuerzas de la sociedad burguesa, expandiendo la concurrencia y el comercio bajo la bandera de la libertad. Sus líderes, envueltos en togas romanas, creyeron ser Cincinnatos o Brutos, pero una vez consolidada, la burguesía dejó los disfraces y mostró su verdadero rostro. No héroes, sino comerciantes como Say, o políticos como Guizot. Estas revoluciones burguesas, explica Marx, son tormentas breves pero intensas, que transforman el orden en un estallido de entusiasmo, pero se agotan rápido. En cambio, las revoluciones proletarias, como las que asoman en 1848, son distintas, autocríticas, vacilantes, retrocediendo ante su propia magnitud hasta que no hay vuelta atrás. No se contentan con reformar, sino que buscan rehacer el mundo desde sus cimientos, un proceso lento y lleno de contradicciones. En el caso de Francia, entre 1848 y 1851, la Revolución de Febrero de 1848 parece un relámpago de esperanza universal, pero se desvanece en la farsa del golpe de Estado de diciembre de 1851, orquestado por Luis Bonaparte. La nación, ilusionada con el progreso, cae en una recaída histórica, como un paciente que cree estar curado, pero despierta delirando en épocas pasadas. Marx señala que la poesía de las revoluciones del siglo XIX no puede venir del pasado, sino del futuro. Las revoluciones deben enterrar a sus muertos, despojarse de las máscaras romanas o napoleónicas, y hablar en su propio idioma para despertar. Pero en 1848, Francia no logra este salto. El espectro de Napoleón, encarnado en su sobrino, seduce a las masas con promesas de gloria y orden, mientras la burguesía, temerosa del socialismo, se refugia en él. Marx divide el período en tres fases. La Revolución de Febrero de 1848, que derriba a Luis Felipe y establece la República. El período de la Asamblea Constituyente, mayo de 1848 a mayo de 1849, donde los republicanos burgueses intentan consolidar su poder, y la Asamblea Legislativa, junio de 1849 a diciembre de 1851, marcada por la lucha entre fracciones y el ascenso de Bonaparte.
Cada fase es un paso en la disolución de las ilusiones republicanas. La Revolución de Febrero, aunque proclamada como un triunfo de todas las clases, es rápidamente traicionada. Los obreros que lucharon en las barricadas son marginados, mientras la burguesía toma las riendas. Pero su república no es un espacio neutral, es un régimen para someter al proletariado, no para emanciparlo. El sufragio universal, gran conquista de febrero, se convierte en un arma de doble filo. Aunque parece democratizar el poder, termina siendo el instrumento que lleva a Bonaparte a la presidencia en diciembre de 1848. La burguesía, asustada por el espectro del socialismo, prefiere un aventurero mediocre que promete orden a una república que huele a revuelta. La Constitución, la Asamblea, las libertades proclamadas, todo se desvanece como una fantasmagoría cuando Bonaparte da su golpe. Marx describe este proceso como una lección histórica. En 3 años, Francia aprende que la república burguesa no es un fin, sino un medio para la contrarrevolución. El capítulo también introduce el papel de las clases sociales. La burguesía, dividida entre sus alas liberal y conservadora, ve el socialismo en cada sombra, desde las demandas obreras hasta las reformas más tímidas. Los republicanos puros, que dominan la constituyente, son idealistas que creen en la república como un fin en sí mismo, pero su incapacidad para enfrentar las contradicciones de clase los condena al fracaso. Mientras tanto, los demócratas de la montaña, que representan a sectores populares, carecen de la fuerza para imponerse. Y en el horizonte, Luis Bonaparte se perfila como el beneficiario de este caos, apoyado por una masa amorfa de campesinos y lumpenproletariado que ven en él un salvador. Marx no solo analiza hechos, sino que desentraña las ilusiones que los sostienen. La revolución de 1848 fracasa porque no logra romper con el pasado, porque se enreda en los disfraces de la historia en lugar de crear algo nuevo. Bonaparte, con su golpe, no es un genio, sino un producto de la impotencia burguesa y la desesperación popular. Su ascenso, lejos de ser heroico, es una comedia de errores, un recordatorio de que la historia, cuando se repite, no siempre trae grandeza, sino a veces un eco ridículo de lo que fue. Capítulo 2. El segundo capítulo de El 18 de Brumario de Luis Bonaparte nos sumerge en el torbellino político de la Asamblea Constituyente, que abarca desde junio de 1848 hasta mayo de 1849. Karl Marx disecciona con precisión quirúrgica este periodo, donde los republicanos burgueses, autoproclamados puros o tricolores, toman las riendas de la Segunda República Francesa, pero su reinado es tan frágil como un castillo de naipes en un vendaval. Con un tono que destila análisis y un dejo de sorna, Marx nos guía por el escenario donde la burguesía, ebria de poder tras la Revolución de Febrero, tropieza con sus propias contradicciones y allana el camino para el ascenso de Luis Bonaparte, un oportunista que, como un mal actor, se roba el escenario sin que nadie lo vea venir. La Revolución de Febrero de 1848 derrocó a Luis Felipe, el rey burgués, y dio paso a un gobierno provisional donde los republicanos burgueses, representados por figuras como Lamartine, se alzaron como los grandes vencedores. Estos republicanos, ligados al periódico Le National, habían sido la oposición oficial bajo la monarquía de Julio. Su ideología era una mezcla de nostalgia republicana, antipatía hacia el régimen de Luis Felipe y un nacionalismo que miraba con desdén el Tratado de Viena. Criticaban a la aristocracia financiera, defendían el proteccionismo con un orgullo patriótico y denunciaban el comunismo como si fuera el mismísimo diablo. En el gobierno provisional lograron marginar a los socialistas, como Louis Blanc, y usaron la represión de junio de 1848 para aplastar a los demócratas radicales, bajo el mando de Cavaignac, un general de mano dura, y con Marrast presidiendo la asamblea,
Los republicanos puros consolidaron su dominio, pero su victoria era un espejismo. La Constituyente, instaurada tras las elecciones de abril de 1848, se convirtió en el campo de batalla donde se enfrentaron las ilusiones republicanas y las realidades de clase. Los republicanos burgueses redactaron una constitución que, a primera vista, parecía un himno a la libertad, sufragio universal, separación de poderes, derechos proclamados. Pero Marx, con su lupa implacable, revela las trampas ocultas. El sufragio universal, aunque ampliado, venía con restricciones prácticas y las libertades estaban sujetas a leyes orgánicas que en la práctica las estrangulaban. La Constitución era una fachada brillante que ocultaba un edificio tambaleante. Lo más curioso era la estructura del poder. La Asamblea se declaraba omnipotente, pero el presidente, elegido directamente por el pueblo, tenía atributos casi regios: iniciativa en política exterior, derecho de indulto, mando sobre el ejército. Sin embargo, su mandato tenía un límite fijo: mayo de 1852, sin reelección posible. Este diseño, que parecía equilibrado, era una bomba de tiempo. La Asamblea representaba la nación de forma metafísica, un ideal abstracto, mientras que el presidente, con el voto directo de millones, encarnaba la voluntad popular de manera tangible. Marx lo compara con un héroe mitológico. La Asamblea era como Tetis, que profetiza su propia muerte prematura, consciente de que el presidente podía aplastarla. Los republicanos puros, sabiendo que su base social se erosionaba, veían con horror cómo su república ideal se desmoronaba. La elección presidencial del 10 de diciembre de 1848 fue el golpe definitivo. Luis Bonaparte, un desconocido sin carisma pero con el apellido mágico de Napoleón, arrasó en las urnas. La burguesía, aterrada por el espectro del proletariado y su socialismo, huyó hacia Bonaparte como quien se lanza a los brazos de un salvador dudoso. Los republicanos puros, ahora minoría, quedaron atrapados entre su retórica republicana y la realidad de un presidente que no controlaban. El Partido del Orden, una coalición de realistas, legitimistas que añoraban a los Borbones y orleanistas leales a la monarquía de Luis Felipe, emergió como una fuerza poderosa. Este grupo, que despreciaba la República como un producto burgués, se unió por conveniencia para combatir el republicanismo y, sobre todo, el fantasma del socialismo. Los legitimistas representaban los intereses de la aristocracia terrateniente, con su nostalgia por el antiguo régimen, mientras los orleanistas defendían a la burguesía financiera e industrial. Aunque compartían el odio a la República, sus intereses divergían. Los primeros soñaban con castillos y curas, los segundos con fábricas y bancos. Esta alianza inestable dominó la Constituyente tras la represión de junio, pero su unidad era puro pragmatismo. Mientras tanto, la montaña, el ala demócrata y socializante liderada por figuras como Ledru Rollin, intentó resistir. Con fuerza en París y sectores del ejército, la montaña parecía una amenaza seria, pero su momento de gloria fue efímero. Las elecciones de 1848 le dieron presencia, pero no poder real. Los republicanos puros, debilitados, cedieron terreno al Partido del Orden, que controlaba el ministerio de Barrot-Falloux. Este ministerio, un híbrido de realistas, sirvió a Bonaparte para disolver la Constituyente, pero también reveló las tensiones entre el presidente y sus supuestos aliados. Bonaparte, con su astucia de tahúr, comenzó a maniobrar para independizarse, usando el prestigio de su nombre y el apoyo de las masas campesinas, que veían en él un eco del gran Napoleón. Marx subraya que la República no era un terreno neutral, sino un campo de batalla de clases. La burguesía republicana, al proclamarse defensora de la libertad, en realidad construía un régimen para someter al proletariado. Su miedo al socialismo, que veían en cada reforma, en cada crítica al capital,
los llevó a traicionar sus propios ideales. La elección de Bonaparte fue el síntoma de esta crisis. La burguesía, incapaz de liderar con firmeza, entregó el poder a un aventurero que prometía estabilidad. La Constituyente, que debía ser el faro de la República, se convirtió en su tumba, incapaz de resolver las contradicciones entre las clases y las facciones políticas. El capítulo es un retrato de una burguesía atrapada en su propio juego. Creyó que podía controlar la República, pero terminó siendo controlada por un presidente que, lejos de ser un titán, era un oportunista con un nombre prestado. Marx, con su pluma afilada, nos muestra cómo las ilusiones republicanas se deshacen ante la realidad de los intereses de clase, preparando el escenario para el drama, o la farsa, que está por venir. Capítulo 3. En el tercer capítulo, Karl Marx nos sumerge en el corazón de la Asamblea Legislativa, ese efímero bastión de la República Parlamentaria que se reúne el 28 de mayo de 1849 y se disuelve violentamente el 2 de diciembre de 1851. Si la Revolución de 1789 fue un ascenso heroico de la burguesía al poder, la de 1848 es su inversión grotesca, un descenso caótico donde las clases se traicionan mutuamente en un baile macabro. Marx, con su pluma que corta como un bisturí, envuelto en ironía, describe cómo el proletariado, reducido a un apéndice de los demócratas, es traicionado en las calles de junio de 1848. Los demócratas, que apoyaron a la burguesía republicana, son luego desplazados por el Partido del Orden, y esta burguesía, por fin, es aplastada por las bayonetas que ella misma invocó. Es un movimiento descendente, lleno de contradicciones hilarantes. Los constitucionales conspiran contra la Constitución que juraron defender. Los revolucionarios se convierten en guardianes del orden, y los realistas, que odian la República como a un pecado mortal, la sostienen como un mal necesario para salvar sus pellejos. Bienvenidos al circo de la historia, donde los payasos son los que deberían ser los dueños del espectáculo. La Asamblea Legislativa nace de las cenizas de la Constituyente, fortalecida por las elecciones de mayo de 1849, que reflejan el triunfo de la contrarrevolución europea. Tras la represión de junio de 1848 y la expedición a Roma para restaurar al Papa Pío IX, el Partido del Orden, esa coalición improbable de legitimistas y orleanistas, domina el panorama. El ministerio Barrot-Falú, un amasijo de conservadores, sobrevive a la disolución de la Constituyente y se atrinchera en el poder, con el general Changarnier al mando del ejército, un hombre que personifica el sable como símbolo de la restauración moral. Este partido controla el gobierno, el ejército y el legislativo, un monopolio que parece inquebrantable. Las elecciones, manipuladas por el miedo al rojo, dan al Partido del Orden una mayoría abrumadora, unos 450 diputados, dejando a los republicanos puros como una minoría ridícula, apenas un puñado de idealistas aferrados a sus principios como náufragos a un madero. Pero no todo es un paseo triunfal. La montaña, el ala demócrata y socializante, con unos 200 diputados, representa una amenaza latente. Fuerte en París, en las provincias rurales y hasta en sectores del ejército, esta facción parece destinada a la victoria. Ledru-Rollin, su líder carismático, es elegido por nada menos que 5 departamentos, un respaldo que huele a revuelta inminente. Sin embargo, Marx nos advierte, esta fuerza aparente es ilusoria. La montaña, dividida entre sus ilusiones republicanas y su incapacidad para movilizar a las masas, tropieza en la expedición a Roma y en la ley electoral que restringe el sufragio. En junio de 1849 intentan resistir la invasión papal, pero son aplastados por el ejército de Changarnier, y su oposición se reduce a un eco lejano. Es como si un león rugiera en la distancia, pero terminara mordiendo su propia cola.
Los demócratas, que prometían libertad, terminan aceptando la república parlamentaria como un compromiso burgués. Ahora, profundicemos en el Partido del Orden, esa alianza de conveniencia que Marx disecciona con deleite sarcástico. Por un lado, los legitimistas, herederos de los Borbones, representan los intereses de la aristocracia terrateniente, grandes propiedades rurales, curas en las sacristías y un romanticismo por el antiguo régimen que apesta a naftalina. Son el ala campesina y clerical, con su moral católica y su desprecio por la modernidad urbana. Por el otro, los orleanistas, leales a la rama de Luis Felipe, encarnan la burguesía industrial y financiera, bancos, fábricas, ferrocarriles y un liberalismo económico que huele a humo de chimeneas. Entre ellos, un antagonismo profundo: ciudad versus campo, capital móvil versus tierra estancada, ilustración laica versus fe devota. ¿Cómo se unen estos polos opuestos? Marx explica que su matrimonio es forzado por el miedo compartido a la república, ese producto burgués que amenaza con despojarlos de sus privilegios. En público, actúan no como realistas nostálgicos, sino como burgueses pragmáticos. Defienden la propiedad, el orden y la represión contra el proletariado. Sus frases grandilocuentes, familia, religión, propiedad, son una superestructura de ilusiones que oculta las bases materiales de sus intereses, la explotación de la tierra y el capital. Pero aquí viene el toque de humor negro de Marx. Esta coalición es un Frankenstein inestable. Los legitimistas sueñan con restaurar a Enrique V, el pretendiente borbónico, mientras los orleanistas miran con codicia al trono de los Orleans. En la asamblea, sus debates son un duelo de vanidades, pero el verdadero enemigo es el comunismo, ese espectro que ven en cada rincón. Para ellos, el socialismo no es solo la doctrina de Marx o Proudhon, es todo lo que huele a cambio. El liberalismo económico que erosiona sus monopolios, la ilustración que cuestiona sus curas, las reformas fiscales que tocan sus bolsillos. ¡Socialismo en todo!, gritan como un paranoico que ve conspiraciones en las sombras. Incluso la discusión parlamentaria libre les parece un peligro rojo, porque podría despertar al proletariado dormido. La república, que debería ser neutral, es para ellos un régimen hostil. Somete a las clases trabajadoras, ataca al lumpenproletariado y protege sus intereses, pero no lo suficiente como para ser un paraíso. Es un purgatorio donde el miedo al rojo los une, pero también los divide. ¿Restaurar la monarquía absoluta o una constitucional? La república no es un puente a la monarquía, como creen. Es un callejón sin salida que Bonaparte explotará. Marx enfatiza las contradicciones estructurales de este período. La revolución de 1848 no es un ascenso lineal, sino una espiral descendente. El proletariado, traicionado en junio, se retira. Los demócratas que se aliaron con la burguesía son marginados en 1849, y la burguesía, representada por el Partido del Orden, termina invocando las armas que la derrocarán en 1851. Los constitucionales, que juran lealtad a la Carta, conspiran para violarla. Los revolucionarios, que clamaban por cambio, se convierten en defensores del statu quo, y los realistas, que abominan la República, la usan como escudo contra el caos social. Esta farsa de contradicciones prepara el terreno para Luis Bonaparte, que, como un buitre paciente, espera el momento para picotear los restos. El ministerio Barrot-Falloux, con su fachada de orden, es un ejemplo perfecto. Sobrevive gracias al apoyo de Changarnier, pero su dominio es precario. Fortalecido por la contrarrevolución en Europa, la derrota de las revueltas en Viena, Berlín y Milán, el Partido del Orden cree tener el mundo en su bolsillo. Pero Marx nos recuerda que las superestructuras ideológicas, esas frases sobre moral y familia, son meras cortinas de humo para los intereses de clase. En la práctica,
Los legitimistas y orleanistas actúan como una sola fuerza burguesa, reprimen huelgas, censuran la prensa y aplastan cualquier atisbo de socialismo. Sin embargo, su odio a la República es genuino. La ven como un régimen que, al someter al proletariado, también erosiona sus bases feudales y capitalistas. La montaña, con su fuerza aparente, cae porque no puede trascender sus límites. Representa a los pequeños propietarios y artesanos, no al proletariado industrial, y su republicanismo es más reformista que revolucionario. En resumen, este capítulo es un retrato vivo de una sociedad en descomposición. La Asamblea Legislativa, lejos de ser un parlamento soberano, es un teatro de marionetas donde el Partido del Orden mueve los hilos, pero sus divisiones internas, legitimistas rurales versus orleanistas urbanos, son grietas que Bonaparte ampliará. El miedo al socialismo, ese pánico irracional que ve rojo en cada sombra, une a la burguesía, pero también la paraliza. Marx concluye que la república no es un fin neutral, sino un instrumento de clase. Para el orden es un mal menor, para los oprimidos una trampa. Y mientras la montaña se desmorona y los republicanos puros se evaporan, el sobrino de Napoleón acecha en las sombras, listo para transformar esta farsa parlamentaria en un golpe de Estado que nadie vio venir. ¡Qué ironía deliciosa! La burguesía, reina del capital, termina coronando a un payaso como emperador. Capítulo 4. En el cuarto capítulo de El 18 de Brumario de Luis Bonaparte, Karl Marx nos lleva al epicentro de la maniobra política que prepara el terreno para el golpe de Estado de Luis Bonaparte. El telón se abre el 1 de noviembre de 1849, cuando Bonaparte, con la astucia de un tahúr de taberna, destituye al ministerio Barrot-Falloux y forma uno nuevo bajo Daupol, un cambio que parece un simple ajuste de piezas, pero que en realidad es un jaque al partido del orden. Marx, con su bisturí analítico y un toque de ironía que haría sonreír a cualquiera, desentraña cómo Bonaparte, un presidente que debería ser un títere, empieza a cortar los hilos que lo atan a la burguesía, mientras ésta, atrapada en su propio miedo al socialismo, se enreda en sus contradicciones como un actor que olvida su guión en plena función. Este capítulo es una radiografía de un Estado francés que, como un monstruo burocrático, devora a sus creadores, mientras Bonaparte se perfila como el improbable héroe de una comedia histórica. El ministerio Barrot-Falloux, que había servido a Bonaparte para desmantelar la Constituyente, aplastar a los demócratas en Roma y reprimir las protestas de junio de 1849, ya no le es útil. ¿Los pretextos para deshacerse de él? Puros fuegos artificiales. Bonaparte critica a Barrot por ignorar el decoro, desaprueba la intervención en Roma para congraciarse con el Papa y hasta rechaza una pensión para la familia Orleans, un gesto que parece moral, pero que en realidad es un guiño a las masas. El nuevo ministerio, liderado por Dautpol, es una creación bonapartista. Sin un presidente real que lo domine, incluye figuras como Fold, un financiero cuya presencia hace que la bolsa de París se tambalee de emoción, subiendo con el aroma del bonapartismo. Este cambio marca un punto de inflexión. El Partido del Orden, esa coalición de legitimistas y orleanistas que creía controlar el juego, pierde el Ejecutivo, la pieza clave del tablero parlamentario. Bonaparte, con su aire de aventurero mediocre, empieza a mostrar que sabe jugar sus cartas. Aquí, Marx hace una pausa para analizar el corazón del Estado francés, esa máquina centralizada que, como un parásito gigante, succiona la vida de la sociedad, desde los días del absolutismo, pasando por la Revolución de 1789 y el Imperio Napoleónico. Este Estado ha crecido hasta convertirse en un coloso con 500.000 de funcionarios, burócratas, jueces, policías, militares, todos viviendo a costa de la nación. Es una estructura que la burguesía no solo tolera, sino que necesita desesperadamente. ¿Por qué?
porque este aparato les permite reprimir al proletariado, mantener el orden y, de paso, colocar a sus hijos sobrantes en puestos cómodos. Pero hay un problema. Este monstruo no se simplifica, se expande. Cada revolución, en lugar de podarlo, lo fortalece, añadiendo más ramas a su estructura. Bonaparte, astuto como un zorro en corral ajeno, no lucha contra esta máquina. La abraza, la acaricia y la usa para sus fines, convirtiéndose en su amo en lugar de su víctima. Mientras tanto, el Partido del Orden, que domina la Asamblea Legislativa, se tambalea. Bonaparte, en un acto que mezcla humildad fingida y cálculo frío, se presenta ante los diputados como un servidor obediente, pero en la sombra trama su independencia. La burguesía, atrapada en su paranoia, ve el socialismo en cada esquina, en las discusiones parlamentarias, en la prensa libre, en las reformas más inofensivas. Marx se divierte señalando esta histeria. Para ellos, el socialismo no es solo Marx o Blanqui, sino cualquier cosa que huela a cambio. Una ley sobre el vino que grava a los campesinos es socialismo. Una ley de enseñanza que entrega las escuelas a los jesuitas para sofocar la incredulidad es una cruzada contra el socialismo. Esta obsesión los ciega, mientras Bonaparte, con su Sociedad del 10 de diciembre, un grupo de lumpenproletarios, pícaros y aventureros, empieza a construir una base de apoyo que no depende de la burguesía. La situación de los campesinos es clave en este capítulo. La ley del vino, que aumenta los impuestos sobre sus cosechas, los indigna, pero la respuesta del gobierno es más. Represión, espías en las aldeas, maestros perseguidos, un ambiente de desconfianza que asfixia cualquier resistencia. Marx explica que los campesinos, atomizados en sus parcelas, no forman una clase unida, pero su descontento es un polvorín que Bonaparte sabe explotar. Mientras la burguesía ve en cada campesino un potencial revolucionario, Bonaparte los corteja con promesas de orden y gloria, recordándoles los días de Napoleón I, cuando Francia era un imperio temido. Es como si un vendedor ambulante ofreciera un elixir milagroso. Nadie sabe si funciona, pero todos quieren probarlo. La Asamblea, meanwhile, vive en una paradoja deliciosa. Sus miembros, que proclaman la libertad de discusión, prohíben cualquier debate que huela a cambio. Elevan los intereses de clase a principios universales, pero cuando esos intereses se ven amenazados, los declaran traición. La República, que debería ser su creación, se les vuelve hostil. Es un régimen que somete al proletariado. Sí, pero también erosiona sus privilegios. Marx describe esta contradicción con un dejo de burla. La burguesía cree que la República es el fin de la historia, el paraíso del capital, pero cada paso que da, leyes represivas, censura, impuestos, socava su propia base. El socialismo que tanto temen no es una amenaza externa, sino la sombra de su propio sistema, que se tambalea bajo el peso de sus desigualdades. Bonaparte, mientras tanto, juega un doble juego. Por un lado, se humilla ante la Asamblea, presentándose como un presidente débil, casi un bufón. Por otro, teje su red. Soborna a sectores del ejército con banquetes y promesas, usa la Sociedad del 10 de diciembre como su guardia pretoriana y se pasea por los departamentos, recibiendo aplausos de las masas que ven en él un eco del gran Napoleón. Marx lo pinta como un oportunista sin escrúpulos, pero también como un producto inevitable de la crisis. La burguesía, dividida entre legitimistas que sueñan con castillos y orleanistas que adoran la bolsa, no puede ofrecer una alternativa coherente. Su miedo al rojo los une, pero su incapacidad para gobernar los condena. Bonaparte, con su aire de charlatán, llena el vacío que ellos dejaron. El capítulo también explora la dinámica de clase detrás de esta farsa. La burguesía necesita el Estado centralizado para mantener el orden, pero este mismo Estado, bajo Bonaparte, se vuelve autónomo, un leviatán que no obedece a nadie más que a sí mismo. Los campesinos,
atrapados en su aislamiento, no son una clase revolucionaria, pero su descontento los hace presa fácil de las promesas bonapartistas. El proletariado, derrotado en 1848, está ausente, pero su sombra sigue aterrorizando a la burguesía, que ve en cada obrero un socialista en potencia. Y el lumpenproletariado, esa masa de pícaros y desclasados, encuentra en Bonaparte un líder a su medida. Un hombre que, como ellos, vive de la astucia y el oportunismo. Marx cierra el capítulo con una reflexión mordaz. La república burguesa no es un fin, sino un medio. Es un régimen que la burguesía usa para someter a sus enemigos, pero que también la somete a ella misma. Bonaparte, con su golpe en el horizonte, no es un genio histórico, sino un producto de las contradicciones de la burguesía, que, al temer al socialismo, termina entregando el poder a un aventurero. Es una comedia de errores donde los actores principales, la burguesía, el Partido del Orden, la Asamblea, se tropiezan con sus propios pies, mientras Bonaparte, el secundario inesperado, se prepara para robarse el espectáculo. Capítulo 5. En el quinto capítulo de El 18 de Brumario de Luis Bonaparte, Karl Marx nos lleva al borde del precipicio donde la Segunda República Francesa se tambalea, lista para caer en las manos de Luis Bonaparte. Este capítulo es una crónica de los preparativos del golpe de Estado, del 2 de diciembre de 1851. Un espectáculo donde Bonaparte, como un prestidigitador de feria, manipula a las masas, al ejército y a una burguesía paralizada por su propio miedo. Marx, con su pluma afilada y un dejo de sorna, nos muestra cómo la república parlamentaria, esa fachada de libertades, se desmorona bajo el peso de sus contradicciones. La burguesía, que soñaba con un reino de orden, termina barriendo su propia revolución bajo la alfombra, mientras Bonaparte, un aventurero sin brillo pero con olfato, se prepara para coronarse en el caos. Es una comedia histórica donde los actores principales tropiezan y el secundario, con una sonrisa torcida, se lleva el aplauso. El capítulo arranca con un Bonaparte que ya no es el presidente sumiso que se humillaba ante la Asamblea Legislativa. Tras deshacerse del ministerio Barrot-Falloux y consolidar su poder con el de The Haut-Poul, ahora mueve sus piezas con audacia. En marzo de 1850, la burguesía, aterrada por el avance de la montaña, en elecciones parciales, aprueba una ley electoral que elimina el sufragio universal, restringiendo el voto a quienes puedan probar 3 años de residencia. Este golpe al corazón de la República, que había nacido con la promesa de la universalidad, es un regalo para Bonaparte. La burguesía, al robar el voto a 1/3 de los electores, le da un pretexto para presentarse como el defensor del pueblo. En un movimiento maestro, Bonaparte propone restaurar el sufragio universal, sabiendo que la Asamblea lo rechazará. Este rechazo le permite posar como el héroe de las masas, mientras la burguesía se hunde en su propia trampa. La Asamblea, meanwhile, está en un estado de parálisis tragicómica. El Partido del Orden, esa coalición de legitimistas y orleanistas, se desmorona bajo el peso de sus divisiones. En mayo de 1850, discuten la lista civil de Bonaparte, su presupuesto personal. Él pide 3 millones de francos, una suma que huele a chantaje. O le dan el dinero, o seguirá explotando el descontento popular por el robo del sufragio. La Asamblea, temerosa, le concede 2 millones, un gesto que revela su debilidad. Luego vienen las vacaciones parlamentarias, un respiro que el Partido del Orden usa para conspirar. Los legitimistas sueñan con un Borbón, los orleanistas con un Orleans, pero ninguno se pone de acuerdo. Mientras tanto, Bonaparte no descansa. Se lanza a una gira por los departamentos, acompañado por la Sociedad del 10 de diciembre, un grupo pintoresco de lumpenproletarios, vagabundos, estafadores, rufianes, que actúan como su claque personal. Es como si un director de circo recorriera Francia con una tropa de payasos, pero estos payasos
llevan garrotes y saben intimidar. La Sociedad del 10 de diciembre es una de las creaciones más grotescas de Bonaparte. Marx la describe con un desprecio que roza lo teatral. Son los desechos de la sociedad, los roués con deudas, los timadores con ambiciones, los desclasados que no encajan ni en la burguesía ni en el proletariado. Esta chusma, como la llama Marx, es la vanguardia de Bonaparte, su ejército privado que grita su nombre y aterroriza a sus rivales. En sus giras, Bonaparte no solo corteja a los campesinos, que ven en él un eco del gran Napoleón, sino que también seduce al ejército. Organiza banquetes, reparte champán, aves asadas y salchichones, rompiendo toda disciplina militar. En las revistas militares, donde debería ser un presidente ceremonial, se pavonea como un emperador, y los soldados, entre tragos y vítores, empiezan a verlo como su líder. El general Changarnier, leal al Partido del Orden, intenta resistir, pero Bonaparte lo neutraliza reemplazando a oficiales clave, como Neumayer, por hombres de su confianza. El miedo al socialismo sigue siendo el pegamento que une y paraliza a la burguesía. Cada paso que da la Asamblea, desde leyes represivas hasta el aumento de impuestos, es un intento de conjurar ese espectro rojo que ven en cada esquina. Pero como señala Marx, este miedo es irracional. El socialismo no es una amenaza organizada, sino la sombra de sus propias contradicciones. La burguesía cree que la república es su fortaleza, pero cada medida que toma, censura, represión, leyes que alienan a los campesinos, erosiona sus cimientos. La discusión parlamentaria, que debería ser su orgullo, se convierte en un campo minado. Temen que cualquier debate despierte al proletariado, así que lo prohíben. Proclaman la libertad, pero la ahogan con leyes orgánicas. Defienden la propiedad, pero gravan a los pequeños propietarios hasta la desesperación. Es una danza de hipocresía, donde la burguesía, como un mal mago, invoca fuerzas que no puede controlar. Bonaparte, mientras tanto, juega con el terror a los atentados. Rumores de conspiraciones, reales o inventadas, le sirven para justificar medidas de seguridad que refuerzan su poder. En octubre de 1850, la crisis de la Questure estalla. La Asamblea debate si financiar una guardia propia para protegerse del presidente. Pero Bonaparte, con un movimiento teatral, ofrece sus propias tropas, poniendo a los diputados en una posición imposible. Aceptar es humillarse, rechazar es admitir su debilidad. La Asamblea, dividida, rechaza la guardia, y Bonaparte sale fortalecido, como un zorro que engaña a un rebaño de ovejas nerviosas. Luego destituye a más ministros del Partido del Orden, reemplazándolos con figuras leales, como Saint-Arnaud, que será clave en el golpe. Cada paso es un clavo en el ataúd de la República parlamentaria. Marx dedica espacio a la estructura del Estado francés, ese leviatán burocrático que Bonaparte manipula con maestría. Este Estado, con sus legiones de funcionarios, no es solo un instrumento de la burguesía. Es una fuerza autónoma que vive de la sociedad como un parásito. Bonaparte no lo destruye, sino que lo convierte en su arma, usando sus recursos para comprar lealtades y reprimir disidencias. Los campesinos, oprimidos por impuestos como la ley del vino, se sienten traicionados por la República, y Bonaparte los seduce con promesas de alivio, aunque en realidad solo quiere su voto ciego. El lumpenproletariado, representado por la Sociedad del 10 de diciembre, es su otro pilar, una masa sin raíces que sigue al líder que promete botín. Y el ejército, cansado de la indecisión burguesa, ve en Bonaparte un líder que ofrece gloria y estabilidad. El capítulo es un retrato de una burguesía que, como un náufrago, se aferra a un salvavidas agujereado. Su república, que debería ser un templo de orden, se convierte en un escenario de caos. El Partido del Orden, dividido entre legitimistas que añoran el feudalismo y orleanistas que adoran el capital, no puede ofrecer una alternativa. La montaña, debilitada tras 1849, es un eco lejano.
y el proletariado, aplastado en 1848, sigue ausente, aunque su sombra sigue aterrorizando a los poderosos. Bonaparte, con su mezcla de astucia y oportunismo, no es un genio, sino un producto de esta crisis. Un hombre que, como un mal actor, se sube al escenario porque los protagonistas olvidaron sus líneas. Marx nos deja con una imagen clara. La República no cae por un complot maestro, sino por la incapacidad de la burguesía para gobernar. Un error que Bonaparte, con su sonrisa de Taur, está listo para explotar. Capítulo 6. El sexto capítulo de El 18 de Brumario de Luis Bonaparte nos coloca en el filo de la navaja, justo antes del golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851. Karl Marx, con su pluma que combina la precisión de un cirujano y la mordacidad de un satirista, disecciona la crisis final de la Asamblea Legislativa, un circo donde los payasos son los propios diputados, atrapados en un guión que no entienden. La república parlamentaria, que debería ser un templo de la razón burguesa, se tambalea como una casa de naipes bajo las maniobras de Luis Bonaparte, un oportunista que, sin el carisma de su tío Napoleón, sabe leer el descontento como un lobo olfatea a su presa. Este capítulo es un retrato de una burguesía dividida, una montaña debilitada y un presidente que, con la astucia de un tahúr de taberna, convierte las contradicciones de sus rivales en el trampolín para su golpe. Para el público de Audio Revolución, prepárense. Aquí la historia no solo se repite como farsa, sino que se burla de quienes creyeron controlarla. El telón se alza en mayo de 1850, cuando la coalición del Partido del Orden y la Montaña, que había sostenido la República, empieza a desmoronarse. Las elecciones parciales muestran un avance de los demócratas socialistas, lo que aterra a la burguesía y la lleva a restringir el sufragio universal, alienando a millones de votantes. Este error garrafal le da a Bonaparte una bandera: presentarse como el defensor del pueblo contra una asamblea elitista. Para mayo de 1851, la legislatura entra en su último año, y el artículo 45 de la Constitución, que prohíbe la reelección del presidente, se convierte en el centro de la tormenta. Bonaparte, que termina su mandato en mayo de 1852, quiere cambiar esta regla, y sus seguidores en la Asamblea, los bonapartistas, proponen una revisión constitucional para permitir su reelección. La burguesía, atrapada en un dilema, sabe que rechazar la revisión fortalece a Bonaparte como víctima, pero aprobarla significa abrir la puerta a un poder que ya no controlan. Es como elegir entre un veneno lento o un golpe rápido. Ninguna opción es buena. El Partido del Orden, esa alianza inestable de legitimistas, nostálgicos de los Borbones, y orleanistas, leales a la monarquía de Luis Felipe, se fracturea bajo esta presión. Marx describe con delectación sus contradicciones. Los legitimistas quieren un rey absoluto, los orleanistas un monarca constitucional, pero ambos odian la república que, irónicamente, los mantiene en el poder. La revisión constitucional los divide aún más. Una revisión parcial, que solo extienda el mandato de Bonaparte, huele a usurpación. Una revisión total, que reescriba la Constitución, reaviva la lucha entre Borbones y Orleans, porque cada facción quiere su propio rey. La República, que debería ser un terreno neutral, es en realidad un campo de batalla donde las clases dominantes se traicionan mutuamente. Marx lo resume con un toque de burla. La República no es un espacio de armonía, sino un régimen que somete al proletariado mientras expone las fisuras de la burguesía. El 19 de julio de 1851, la Asamblea vota sobre la revisión constitucional. Los bonapartistas, con su propuesta vaga y oportunista, piden derogar el artículo 45, pero necesitan una mayoría de 3/4, 600 votos de 800 diputados. La votación es un fiasco: 446 a favor, 278 en contra.
Los orleanistas, temerosos de un Bonaparte demasiado poderoso, votan en contra, mientras los legitimistas, divididos, se tambalean. La montaña, que podría haber sido una fuerza opositora, está debilitada tras la represión de 1849 y no logra capitalizar el momento. El rechazo de la revisión es un golpe para Bonaparte, pero también para la Asamblea. Al negarse a reformar la Constitución, se pintan como defensores de un statu quo que el pueblo desprecia. Bonaparte, astuto, usa este fracaso para presentarse como el campeón de las masas, mientras en la sombra prepara su jugada final. Marx subraya la paradoja. La burguesía, que creó la República para proteger sus intereses, ahora la ve como una amenaza. La Constitución, con su sufragio restringido y sus libertades limitadas, es una jaula que ellos mismos construyeron, pero en la que ahora están atrapados. El Partido del Orden, al conspirar contra la República, conspira contra sí mismo. Los legitimistas, con su nostalgia feudal, y los orleanistas, con su codicia capitalista, no logran fusionar sus intereses en un proyecto común. Un intento de fusión dinástica, unir a las dos casas reales en un candidato compartido, fracasa estrepitosamente porque ninguna facción cede. La República, que debería ser un puente hacia la restauración monárquica, se convierte en un pantano donde todos se hunden. Bonaparte, mientras tanto, no necesita un plan brillante, solo necesita esperar a que sus rivales se autodestruyan. La crisis de la Questur, en octubre de 1851, es un ejemplo perfecto de esta implosión. La Asamblea debate si financiar una guardia propia para protegerse del presidente, pero Bonaparte, con un movimiento teatral, ofrece sus propias tropas, poniendo a los diputados en una encrucijada. Aceptar es someterse, rechazar es admitir su miedo. La Asamblea, dividida, rechaza la guardia, y Bonaparte sale fortalecido, como un jugador de póker que blufea con una mano mediocre, y aún así gana. Luego, destituye a más ministros del Partido del Orden, reemplazándolos con leales como Saint-Arnaud, un militar dispuesto a ejecutar el golpe. Cada paso es un clavo en el ataúd de la República. Marx también analiza el papel de las masas en este drama. Los campesinos, oprimidos por impuestos como la ley del vino, están desencantados con la República, pero no forman una clase revolucionaria. Su aislamiento en parcelas los hace presa fácil de Bonaparte, que les promete alivio y gloria napoleónica. El proletariado, derrotado en 1848, sigue ausente, aunque su sombra aterra a la burguesía. Y el lumpenproletariado, organizado en la sociedad del 10 de diciembre, es la tropa de choque de Bonaparte. Una masa de pícaros, aventureros y desclasados que gritan su nombre y amedrentan a sus enemigos. Es como si Bonaparte dirigiera un ejército de bufones, pero estos bufones son peligrosos. El Estado francés, esa máquina burocrática con 500.000 de funcionarios, es otro actor clave. Centralizado desde el absolutismo y perfeccionado por revoluciones, este leviatán no solo sirve a la burguesía, sino que actúa como una fuerza autónoma. Bonaparte no lo destruye, lo monta como un jinete experto, usando sus recursos para comprar lealtades y reprimir disidencias. La burguesía, que necesita este Estado para mantener el orden, no puede controlarlo cuando cae en manos de un oportunista. Marx lo describe con un toque de ironía. El Estado es un parásito que la burguesía alimenta, pero que ahora obedece a un nuevo amo. El capítulo cierra con una reflexión sobre la República como un régimen de clase. No es neutral, como creen los republicanos puros. Es un instrumento para someter al proletariado y proteger los intereses de la propiedad. Pero la burguesía, al construir este régimen, creó también su propia trampa. Al restringir el sufragio, alienó al pueblo. Al fortalecer el Ejecutivo, dio armas a Bonaparte. Al temer al socialismo, se paralizó ante sus propias contradicciones. La votación del 19 de julio no es solo un fracaso parlamentario, es el epitafio de la República parlamentaria. Bonaparte, con su golpe en el horizonte, no es un genio,
sino un producto de esta crisis. Un hombre que, como un mal actor, se sube al escenario porque los protagonistas olvidaron sus líneas. La burguesía, que soñaba con un reino de orden, termina entregando el poder a un aventurero que, con una sonrisa torcida, está listo para cerrar el telón. Capítulo 7. En el séptimo y último capítulo del 18 de Brumario de Luis Bonaparte, Karl Marx pone el broche final a su análisis del golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851, cuando Luis Bonaparte, un aventurero sin el brillo de su tío Napoleón, se corona como dictador de Francia. Con su pluma cargada de precisión y un dejo de ironía que corta como navaja, Marx desentraña cómo la república burguesa, esa fachada de libertades, se desmorona bajo el peso de sus contradicciones, entregando el poder a un oportunista que, como un mal actor en un escenario prestado, convierte la tragedia de la revolución en una farsa histórica. Este capítulo es un retrato de una sociedad fracturada, donde la burguesía, aterrada por el espectro del socialismo, eleva al lumpenproletariado y a un Bonaparte mediocre al centro del poder. Para el público de Audio Revolución, prepárense. Aquí la historia no solo se repite, sino que se ríe en la cara de quienes creyeron dominarla. El golpe de Estado marca el fin de la República Parlamentaria, pero Marx no lo presenta como un trueno inesperado, sino como el desenlace lógico de un proceso que comenzó en 1848. La Revolución de Febrero, que prometía libertad universal, fue ahogada en las barricadas de junio. La República Democrática, que intentó resistir en 1849, fue aplastada por la represión. Y la República Parlamentaria, que la burguesía diseñó como su fortaleza, se derrumba en 1851 bajo las bayonetas que ella misma armó. Es una cascada de traiciones, el proletariado traicionado por los demócratas desplazados por la burguesía, y la burguesía, finalmente, entregada a Bonaparte. Marx describe este movimiento con un toque de burla. La burguesía, que soñaba con un reino de orden, termina coronando a un tahúr que promete estabilidad, pero solo entrega despotismo. El núcleo del análisis de Marx es el papel de las clases sociales. La burguesía, dividida entre legitimistas, nostálgicos de los Borbones, y orleanistas, leales a Luis Felipe, no logra un proyecto común. Su miedo al socialismo, ese espectro que ven en cada reforma, en cada obrero, en cada crítica al capital, los paraliza. Proclaman la República como su creación, pero la odian, porque expone sus contradicciones. Es un régimen que somete al proletariado, pero también erosiona sus privilegios feudales y capitalistas. En su pánico, elevan a Bonaparte, un hombre sin raíces en ninguna clase dominante, pero con el respaldo de dos grupos clave, los campesinos parcelarios y el lumpenproletariado. Los campesinos, que constituyen la mayoría de la población francesa, son el pilar de Bonaparte. Marx los describe como una masa amorfa, no una clase unida. Dispersos en pequeñas parcelas, aislados como papas en un saco, carecen de la cohesión para actuar como fuerza revolucionaria. Su vida es dura. Endeudados, agobiados por impuestos como la ley del vino, ven en la república burguesa un enemigo que los oprime. Bonaparte, con su apellido napoleónico, les ofrece un espejismo de gloria pasada. El recuerdo del imperio, cuando Francia dominaba Europa, y los campesinos se sentían parte de algo grande. No es que Bonaparte tenga un plan para salvarlos, simplemente los seduce con promesas vacías, como un charlatán que vende ungüentos milagrosos en una plaza. Su elección en 1848, con 5 millones de votos, y su golpe en 1851 son el triunfo de esta ilusión campesina. El lumpenproletariado, esa capa social de pícaros, aventureros y desclasados, es el otro sostén de Bonaparte. Organizados en la sociedad del 10 de diciembre, estos roués, como los llama Marx con desprecio, son la guardia pretoriana del presidente.
timadores, vagabundos, exconvictos que gritan su nombre y amedrentan a sus rivales. No tienen lealtad a ninguna clase, solo al líder que les promete botín. Marx los pinta como los bufones de esta farsa histórica, pero bufones peligrosos, capaces de apuñalar por unas monedas. Bonaparte, un desclasado él mismo, encaja perfectamente con ellos. Un hombre que vive de la astucia, sin principios ni raíces, pero con un olfato para el poder que lo convierte en el amo del caos. El Estado francés es el leviatán burocrático con 500.000 de funcionarios, es el tercer pilar del golpe. Desde el absolutismo, pasando por la Revolución de 1789 y el Imperio, este aparato se ha hinchado como un parásito que vive de la sociedad. Cada revolución, en lugar de podarlo, lo fortalece, añadiendo más burócratas, policías y soldados. La burguesía lo necesita para reprimir al proletariado y mantener el orden, pero no puede controlarlo cuando cae en manos de un oportunista. Bonaparte no destruye este Estado, lo monta como un jinete experto, usando sus recursos para comprar lealtades, sobornar al ejército y silenciar a la prensa. Marx señala la ironía. El Estado, creado para servir a la burguesía, se vuelve autónomo bajo Bonaparte, un amo que no obedece a nadie más que a sí mismo. La prensa, símbolo de las libertades republicanas, es otra víctima. Bonaparte no solo reprime a los periódicos opositores, su maquinaria de propaganda aniquila cualquier voz disidente. La libertad de prensa, que la burguesía proclamaba como un trofeo, se convierte en una reliquia enterrada bajo decretos y censura. Hasta el ejército, que debería ser un bastión de disciplina, cae bajo el hechizo de Bonaparte. Sus banquetes, llenos de champaña y salchichones, rompen la jerarquía militar, convirtiendo a los soldados en una turba leal al presidente. El general Changarnier, que representaba el orden burgués, es reemplazado por hombres como Saint-Arnaud, dispuestos a ejecutar el golpe sin pestañear. Marx también reflexiona sobre el destino del socialismo. La revolución social, que asomó en 1848, fue aplastada en las barricadas de junio. La República Democrática, que intentó resistir en 1849, fue enterrada por la represión, y la República Parlamentaria, que la burguesía diseñó como su fortaleza, se convierte en 1851 en un purgatorio donde todas las ilusiones se desvanecen. Pero Marx, con un destello de optimismo crítico, ve en este fracaso una lección. La revolución proletaria no puede triunfar imitando a la burguesía. Debe romper con las formas del pasado, con las máscaras napoleónicas y republicanas, y crear su propio camino. Bonaparte, al perfeccionar el ejecutivo, lo lleva a su apogeo, pero también a su contradicción. Un Estado tan poderoso no puede sostenerse eternamente sin colapsar bajo su propio peso. El golpe de 1851 no es un triunfo de la genialidad, sino de la mediocridad. Bonaparte, como señala Marx, no es un héroe, sino un producto de la impotencia burguesa. La burguesía, aterrada por el proletariado, entrega el poder a un hombre que representa a los campesinos parcelarios y al lumpen, dos grupos que no amenazan el orden capitalista, pero que tampoco lo estabilizan. Su régimen, que Guizot llama República Cosaca, por su brutalidad, es una deshonra para Francia. Sable y sotana, represión y misticismo, en lugar de progreso y libertad. Marx cierra con una advertencia. La victoria de Bonaparte no es el fin de la historia, sino un paréntesis. La revolución social, aunque derrotada, acecha en las sombras, lista para reaparecer cuando las contradicciones del bonapartismo estallen. Conclusión. El 18 de Brumario de Luis Bonaparte es una autopsia brillante de una revolución que, en lugar de liberar, se convirtió en una farsa. Karl Marx nos muestra cómo la revolución de 1848, que prometía un amanecer de libertad, termina en el crepúsculo autoritario de Luis Bonaparte. A través de sus 7 capítulos, desentraña las contradicciones de una burguesía
que, aterrada por el espectro del socialismo, traiciona sus propios ideales republicanos y entrega el poder a un oportunista sin brillo, pero con astucia. Los campesinos parcelarios, seducidos por el eco de Napoleón, y el lumpenproletariado, con su lealtad comprada, se convierten en los pilares de un régimen que no es ni monarquía ni república, sino una caricatura autoritaria. Marx no solo analiza el pasado, lanza una advertencia al futuro. Las revoluciones no triunfan imitando máscaras históricas, sino rompiendo con ellas. El golpe de 1851 no es el fin, sino un paréntesis, un recordatorio de que la lucha de clases, aunque derrotada, siempre regresa, como un río que encuentra su cauce. Esta obra, con su mezcla de rigor y sátira, sigue siendo una lección viva para entender cómo el miedo y la ambición pueden torcer el rumbo de la historia. Y con esto cerramos nuestro viaje por el 18 de Brumario de Luis Bonaparte, en Audio Revolución. Esperamos que este recorrido por el torbellino de la Francia, de 1848 a 1851, haya encendido una chispa de curiosidad sobre las fuerzas que moldean la historia. Si disfrutaron este resumen, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse para más dosis de ideas que sacuden el mundo. Nos vemos en la próxima revolución, donde seguiremos destapando los secretos de los grandes libros. ¡Hasta pronto!